Hoy vamos a hablar de un personaje de la historia que cruzó una de las cordilleras más peligrosas del mundo para liberar a un continente. Estamos hablando de nada más y nada menos que de José de San Martín. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a finales del siglo XVIII, en esta América Latina, que estaba prácticamente toda bajo el control del Imperio Español. ¿Y cómo estaba organizado este? Se preguntan ustedes, pues estaba organizado por virreinatos como el de la Nueva España, la Nueva Granada, Perú y el Río de la Plata. No eran países, no eran colonias, por decirlo así, aunque actuaran como tal, sino que eran esta forma de virreinato. ¿Y por qué dije que funcionaban tal como una colonia en muchos aspectos? Pues porque había lo que era un control económico, restricciones comerciales y sobre todo jerarquías sociales. Todo esto generaba que poco a poco el descontento de la gente en esta América Latina empezara a crecer. Entonces llegaría el año de 1808 con un golpe a España en Europa que lo daría el mismísimo personaje de la historia, Napoleón Bonaparte. ¿Qué haría este? Se preguntarán. Pues removería al rey de España, haciendo que así se debilite el poder en lo que son los virreinatos de América y que llegue la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es esta? ¿A quién obedecemos? Y ante este vacío de poder, pues obviamente empezarían los primeros movimientos en América. No todos buscaban lo que era una independencia inmediata, pero lo que sí buscaban era autonomía y autogobierno. Y esto era suficiente para encenderlo todo. Así que siguiendo con el contexto, nos vamos al año de 1778, a Yapeyú, lo que es actualmente Argentina. Esta parte formaba parte del virreinato del Río de la Plata y justo en este lugar nacería José de San Martín, siendo un súbdito de lo que era el Imperio Español. ¿Y por qué digo esto? Porque a los 6 años José se trasladaría a España con su familia y ahí crecería, se educaría y se formaría. Es decir, su identidad al inicio es completamente española. Y es tanto así que a los 11 años entraría al ejército español y no como una figura menor. Estamos hablando que por más de 20 años serviría en España y en Europa, combatiendo en África y combatiendo ante el mismísimo Napoleón. Esto es importantísimo porque tenemos que mencionar que él luchaba por España, pero en algún punto, que todavía no se sabe bien, José decidiría regresar a América. Y no regresaría siendo un soldado español, sino que regresaría como parte de un movimiento independentista. ¿En qué año es esto? En el año 1812 y regresaría precisamente al virreinato del Río de la Plata. Cuando llega aquí, ¿qué ve? Ve que muchísimos líderes pensaban en lo que era defender sus territorios. Pero San Martín piensa distinto. Es decir, él dice que no basta con resistir, sino que habría que atacar el centro del poder español. ¿Qué es esto? Se preguntaron ustedes. Estamos hablando nada más y nada menos que de Perú. Pero, para llegar ahí, había un obstáculo gigantesco. Estamos hablando de nada más y nada menos que de los mismísimos Andes. Y es por esto mismo que aquí nacería una idea que cambiaría por completo la historia de América. ¿Qué idea es esta? No es una batalla, no es una revolución local, sino que es un plan continental. Y ya con esto José se embarcaría a lo que es el virreinato del Perú. Pero entendería algo sumamente importante. ¿Qué es esto? Que desde el norte era muy peligroso atacar porque el poder español aquí estaba demasiado protegido. Entonces aquí es justo cuando planea este tema radical que les comenté, que sería cruzar los Andes, atacar por Chile y luego entrar a Perú por mar. No es un camino fácil definitivamente. Muchos creen que esto era imposible, pero José sabía que esto era lo único viable. ¿Qué es lo primero que hace? Pues crear una fuerza desde cero. Estamos hablando del ejército de los Andes, que estaba compuesto principalmente por soldados argentinos, por voluntarios, por ex esclavos y por el apoyo civil. No era un ejército muy grande, pero podemos decir que era un ejército bastante disciplinado. ¿Y por qué digo esto? Porque José no improvisa para nada, sino que planea absolutamente todo. Estamos hablando que planeaba rutas distintas para confundir al enemigo, administraba lo que era la logística de los alimentos y hacía que su gente hiciera entrenamientos en la altura. ¿Por qué hacía esto? Porque sabía que el enemigo no era realmente España. Al principio el enemigo era la montaña. Así que llegaría el mes de enero de 1817 y con este su ejército cruzaría la cordillera de los Andes. Estamos hablando de temperaturas bajo cero y de alturas de más de 4000 metros, por no decir de los caminos imposibles. Obviamente habría consecuencias ante esto, ya que muchísimos hombres, mulas y caballos se quedarían en el camino. Es decir, el costo es brutal. Pero esto tendría su premio. ¿Cuál es este? Pues que el ejército español no tenía idea de que estos iban a llegar. Y cuando aparece San Martín con su ejército en Chile, pues ya sería tarde para los españoles, porque estamos hablando que en febrero de 1817 se daría nada más y nada menos que la batalla de Chacabuco, donde San Martín tendría una victoria abrumadora, donde prácticamente liberaría a Chile. ¿Y qué es lo que hace San Martín ante esto? Pues no celebra, poquito sí, pero de ahí decide seguir, ya que recordemos que su objetivo era Perú. Y aquí el camino no sería fácil, por decirlo así, pero tampoco tan complicado como un cruce de los Andes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues piensa en una expedición naval. Sabía que por tierra iba a ser complicado llegarles, pero atacar por mar era algo que nadie iba a esperar, porque esto no era nada común en este tiempo. Digamos que esto era como una jugada estratégica para ese tiempo.
Así llegaríamos al año de 1821 con este José de San Martín entrando a Lima, ocurriendo uno de los momentos más importantes de América Latina, que es nada más y nada menos que la Declaración de Independencia del Perú. José asumiría el título de protector del Perú y con esto ya tendría poder, legitimidad y ahora sí control político en sus manos. Y dado esto, podía haber gobernado, pero sabía que a pesar de haber declarado su independencia, los realistas todavía tenían control en esta zona. Entonces aquí es donde José decide hacer algo muy inteligente. ¿Qué es esto? Hablarle a su compadre Simón Bolívar. ¿Cuándo fue esto? En 1822. ¿Y en dónde? En Guayaquil. Aquí habría este choque de titanes de personajes de la historia de América Latina que tenían dos visiones, dos liderazgos, pero un mismo objetivo. Así que después de esta reunión, José de San Martín tomaría una decisión que dejaría boquiabierta a todos. ¿Cuál es esta? Se preguntarán. Pues que renuncia, deja el poder y se retira. Estamos hablando que no hubo ni una guerra, ni una imposición, ni siquiera una pelea por liderazgo. Simplemente se va y le deja el camino a Simón Bolívar. Después de esto, obviamente deja también lo que era el protectorado del Perú, sin ni siquiera quedarse a negociar absolutamente nada, ni siquiera exigir el reconocimiento que se le debe, simplemente retirándose en el momento más alto de su vida, donde tenía prestigio, poder y muchísima influencia. Y no simplemente se retiraría de estos lugares, sino que años después se iría de la mismísima América hacia Europa de nuevo. ¿Y a dónde se iría? Se preguntarán, pues primero iría a Inglaterra y después llegaría a Francia. A partir de ese momento jamás regresaría a ningún puesto político en América y así pasaría sus últimos años alejado de cualquier tipo de poder. Estamos hablando que terminaría sin un ejército, sin protagonismo, para terminar viviendo de una forma totalmente discreta. Estamos hablando de algo sumamente atípico para un personaje de esta calaña en este momento de la historia. Así llegaríamos al año 1850 en Francia, donde terminaría en sus últimos días el señor José de San Martín. No fue en Argentina, no fue en Perú, ni siquiera fue en Chile, fue en Francia. Pero aquí está lo que hace a José de San Martín alguien único. Estamos hablando de que ganó las campañas más decisivas de estas guerras, liberó los territorios clave que permitieron que todo esto sucediera y prácticamente cambiaría el mapa de América por siempre. Nunca fue dictador, nunca fue rey, nunca fue caudillo, sino que en realidad lo único que fue un gran libertador de este continente llamado América. ¿Cuál fue su legado? Se preguntaron ustedes. Pues tiene un legado gigantesco, pero en realidad yo considero que el mejor legado que tiene no es lo que hizo, sino lo que no hizo. Es decir, jamás se aferró al poder, que el día de hoy es una lección gigantesca para nuestros líderes. José de San Martín cruzó montañas imposibles de cruzar, derrotó imperios, cambió la historia de este continente, pero sobre todo entendió algo importantísimo. ¿Qué es esto? Se preguntaron ustedes, que el verdadero poder no está solamente en tomarlo, sino que está en saber cuándo dejarlo.